el hombre asesino de Jedi, aprendiz de Darth Vader y uno de los fundadores de la Alianza para restaurar la República. Hoy en Sithari os voy a contar la historia de uno de los personajes más queridos por los fans de Star Wars. Sentaos y preparados para este viaje porque vamos a adentrarnos en la historia de Galen Marek, también conocido como Starkiller. Galen Marek, el que en un futuro sería conocido como Starkiller, nació el 19 antes de la batalla de Yavin. Él era fruto del amor de dos Jedi, Kento y Mali Marek. No tenemos demasiado contexto sobre la vida de la familia en ese momento, pero gracias a las novelas de ambos videojuegos sabemos que sus padres se conocieron en Talus, un remoto planeta de los sistemas corelianos. Y además, por lo que se entiende de la historia de los personajes, parece ser que la familia permaneció allí hasta la Orden 66, así que posiblemente ese sería el lugar en el que Galen Marek podría haber nacido. Tras la Orden 66 y la consecuente purga de la Orden Jedi, la familia Marek se refugió en Kashyyyk con los Wookiees. La idea les pareció buena porque al final Kashyyyk es un planeta que suele pasar bastante desapercibido. Además, Kento tenía muy buena relación con los Wookiees, debido sobre todo a sus campañas en las guerras clon, así que confiaba en que este poderoso pueblo les ayudase a esconderse del Imperio. Hasta aquí la verdad es que los planes de Kento Marek van bastante bien. Tienen un hogar, su familia está totalmente sana. No obstante, la felicidad de esta familia no duraría demasiado, y es que, por desgracia, Mali Marek fue asesinada. Fue asesinada en una incursión de esclavistas trandoshanos que habían sido contratados por los separatistas. Este hecho dejó a Kento Marek sumergido en una profunda depresión y además a cargo de la educación del pequeño Galen, que no era precisamente una tarea sencilla. Y a pesar de la importancia que tiene este momento para la vida de Galen, no sabemos demasiado sobre esta época. Pero sabiendo que Kento era un hombre honorable y leal a su familia, seguramente intentaría criar al pequeño de la mejor manera posible. Y a ver, como mínimo, algo sí que lo llegó a entrenar, porque como veremos más adelante, Galen manifiesta sus poderes siendo todavía bastante pequeño. Pero bueno, tras varios meses después de la muerte de Mali Marek, la paz en Kashyyyk volvió a ser perturbada. Kento no se lo podía creer, ya suficiente había tenido con la muerte de su esposa como para ahora tener que lidiar con la invasión de un enemigo que tenía en común con los Wookiees, el Imperio Galáctico. Y es que una legión de soldados de asalto liderados por Darth Vader desembarcaron en Kashyyyk y arrasaron con los Wookiees, que intentaban defender su hogar honorablemente. Kento no iba a traicionar la confianza de los Wookiees, así que participó activamente en la batalla. Pero a ver, tampoco muy lejos de la caseta donde vivían. El objetivo primordial al final era proteger al pequeño Galen. Y finalmente llegó el momento que todos temían en Kashyyyk. Darth Vader llegó hasta la cabaña de los Marek. Kento, cual samurái de una película de Akira Kurosawa, se postró justo enfrente del monstruo mecánico. Y es entonces cuando ambos se enfrentaron con fiereza. Los pocos testigos que pudieron observar la batalla atestiguan que Kento pudo defenderse habilidosamente de Vader. Pero es que, aún así, Darth Vader lo superaba en todos los sentidos. Y ya teniendo al Jedi bajo su control, el pequeño Galen surgió de las sombras. Y con la fuerza le arrebató el sable de luz a Vader, que estaba a punto de asesinar a su padre. Y encima, para todavía darle más tensión al espectáculo, unos soldados de asalto vieron la situación y fueron a ejecutar al niño, creyendo que estaba a punto de atacar al Sith. Pero Vader cogió su espada láser y ejecutó a los imperiales para no dejar ningún testigo del niño. Y es que Vader había visto en el heredero de la casa Malek a un potencial aprendiz, un recipiente de tal poder que se moldeaba a su gracia y placer, podría usar para destruir a sus enemigos y algún día derrocar a su maestro. Es por lo tanto que desde ese mismo día el Lord Sith empezó a entrenar al niño en secreto bajo un nombre en clave: Starkiller. El entrenamiento de Galen a las órdenes de Vader fue brutal e implacable, y su vida totalmente solitaria, aislada prácticamente de todo tipo de contacto humano o relación que lo distrajese de su cometido. Y es que, a ver, todos sabemos que su maestro no era un instructor paciente ni tampoco muy charlatán. Prefería la acción a la conversación, del mismo modo que prefería la reprimienda a la recompensa. De hecho, en sus muy largas sesiones de entrenamiento, Lord Vader jamás pronunciaba una sola palabra. Es más, no solo pronunciaba una sola palabra, es que permitía al joven Galen encontrar su propio camino, y solo intervenía cuando era necesario corregirle. Y la verdad es que así fue durante bastantes años, unos años en los cuales Galen fue instruido en una larga retahíla de disciplinas bélicas, pero vamos a destacar que sobre todo estuvo bastante centrado en entrenar sus habilidades con el sable de luz, la telequinesis y la sugestión mediante la fuerza. Dichas sesiones llegaban a tal nivel de exigencia que en más de una ocasión el joven aprendiz creyó que iba a morir. O sea, poneos en su piel, eres un chavalín que está entrenando aquí con literalmente un dictador galáctico y, de forma totalmente no irónica, el objetivo que tiene tu maestro es matarte. O sea, es que sonará irónico, pero es la intención de Vader. El Lord Sith tenía el discurso de que lo que no lo matase lo haría todavía más fuerte en el lado oscuro. De hecho, para incidir todavía más en esta finalidad, el propio Vader le regaló a Galen un droide de entrenamiento del modelo Proxy, que incluye, entre muchísimas cosas, imitar a cualquier tipo de persona y sus habilidades, y además la finalidad, digamos, el objetivo principal del droide era matar y acechar constantemente a Galen. Es decir, Galen se encontraba en constante persecución según vivía. En general, es una cosa bastante loca. Y obviamente todo esto iba a acabar dando sus frutos. Conforme fue pasando el tiempo, el poder de Starkiller se iba incrementando, y Vader, viendo la muy exitosa progresión de su aprendiz, empezó a enviarlo a sus primeras misiones para probar sus habilidades. Normalmente su propósito era el de eliminar a numerosos enemigos del Imperio, ya sabéis, espías, ladrones, algún que
que otro traidor de mayor rango, pero nada demasiado fuera de lo común. El tema es que para llevar a cabo dichas misiones recibió una nave personal, el Sombra Furtiva, y además la ayuda de un piloto. No obstante, aquí tenemos un detalle bastante curioso, y es que, como solía ocurrir con los oficiales imperiales al servicio de Vader, los pilotos de Galen no solían tener una esperanza de vida demasiado alta. Y es que, os va a parecer broma, pero hasta 7 pilotos murieron acompañándolo en sus misiones, algunos de ellos siendo asesinados por el propio Señor Oscuro. Y un día, tras una nueva sesión de entrenamiento que le hizo hincar la rodilla ante su maestro, Lord Vader pronunció las palabras que Galen tanto ansiaba por escuchar: cuando te encontré, eras débil, pero ahora tu odio se ha convertido en tu fuerza. Al fin, el lado oscuro es tu aliado. Levanta, mi aprendiz. Esas palabras fueron música para el oído de Starkiller, y es que ya estaba listo para su primera prueba real. Por fin podría medirse ante los grandes enemigos de su maestro, los Caballeros Jedi, aquellos traidores sobre los que tanto había estudiado en preparación para ese mismo día. Y así fue. Su primer objetivo sería el general Rahm Kota, un genio militar que sobrevivió a la Orden 66 debido a que no confiaba en los clones, y por lo tanto en su lugar lo sustituyó por una especie de milicia personal. Tras años desaparecido, acababa de salir a la luz lanzando un ataque sobre los astilleros de Nar Shaddaa. Sin embargo, antes de que Galen partiera su caza, Lord Vader ordenó al aprendiz que en su camino asesinase a rebeldes e imperiales por igual. Seguramente os estáis preguntando el porqué de esta orden. Pues bien, sencillamente Vader no quería que hubiese testigos, pues el emperador no podía saber que tenía un aprendiz secreto con la finalidad de destruirle, algo que como secreto es bastante lícito. Y por lo tanto, mientras se dirigía a Sombra Furtiva para emprender su misión, Starkiller fue acechado por el mismísimo Obi-Wan Kenobi. Pese a las violentas arremetidas del némesis de su maestro, Galen conocía a la perfección su estilo de combate, sus habilidades y sus ases bajo la manga, de tal forma que no le fue muy complicado acabar atravesándolo con su sable de luz. Pero, obviamente, aquel no se trataba del verdadero maestro Jedi, sino que era el propio Proxy buscando una nueva oportunidad para matar a su dueño. Es que, ya os lo he dicho, pero Proxy literalmente tiene el objetivo de matar a Galen, es una cosa bastante jocosa. Pero bueno, tras que ayudase a levantarse a su droide, Galen descubrió que Vader había asignado a un nuevo piloto a su nave, la capitana Juno Eclipse, una joven piloto graduada con honores en Krulak que se había ganado el respeto de Vader a lo largo de más de 100 misiones liderando el Escuadrón Negro. Lo cual es bastante curioso porque si tenemos en cuenta su fecha de nacimiento y la época en la que se basa esta historia, Juno tiene que rondar alrededor de unos 17 años más o menos. Tampoco es un gran detalle porque hay más personajes de Star Wars con edades parecidas haciendo hitos bastante más relevantes que los de Juno, pero si con 17 años ha logrado tantas cosas, por algo tendrá que ser. Y por eso mismo, y también como castigo por su insolencia durante una misión, Vader decidió asignarla para acompañar a su aprendiz en sus misiones altamente confidenciales y en absoluto peligrosas para pilotos. Así que finalmente los tres partieron de inmediato hacia Nar Shaddaa, cuyos astilleros ya estaban bajo el dominio de Kota y sus hombres. Una vez allí, Starkiller siguió a la perfección las órdenes de su maestro y acabó con la vida de todo aquel que osase entrometerse en su camino. Rebeldes, soldados de asalto y caminantes imperiales cayeron bajo su sable de luz carmesí, sus rayos de la fuerza o incluso sus poderes telequinéticos, mientras Juno y Proxy lo guiaban hasta la sala de control, donde se encontraba su presa. El astuto y confiado general Kota se sorprendió al ver a alguien tan joven acudir a su trampa, y es que su asalto a los astilleros fue solo una estrategia para sacar a Vader de su escondite y enfrentarse a él, por lo que es comprensible que el general Kota se sintiese un poco decepcionado. Sin embargo, Starkiller estaba decidido a completar su misión, y es entonces cuando optó por desatar sus habilidades en la fuerza, agarrando sillas y distintos objetos mediante el uso de la telequinesis, pero evaluando su firme defensa y la fuerza de sus contraataques, se percató de que no podría derrotarlo mediante el ataque directo. El general Kota era un hombre experimentado, y eso se notaba en su soltura a la hora de combatir. En su lugar, se lanzó sobre el Jedi y los sables de ambos contrincantes bailaron en una danza de luces verdes y rojas. Los contraataques de Kota eran furiosos y obligaron al discípulo oscuro a sacar el máximo rendimiento a su Soresu, una disciplina de combate mediante el sable de luz que sobre todo se enfocaba en la defensa. El tema es que el combate se estaba alargando demasiado, y Kota usó la fuerza para separar el centro de control del resto de los astilleros, de forma en la cual ambos empezaron a caer atraídos por la gravedad de la luna de los contrabandistas. La fatiga cada vez se estaba empezando a adueñar más del cuerpo del general, y Starkiller trató de estrangularlo mediante la fuerza. Seguidamente se lanzó hacia su presa cual animal con el sable de luz en la mano y sus armas volvieron a chocar. Entonces, algo extraño ocurrió durante el combate. Una visión pasó por la mente de Kota. La fuerza le estaba mostrando que el joven al que se estaba enfrentando no siempre sería un lacayo de Vader, sino que, además, él mismo jugaría un papel importante en su destino. Aquella revelación hizo dudar al Jedi, y es entonces cuando Starkiller aprovechó para cegarlo con su sable de luz y arrojarlo por una ventana rota hacia una caída eterna en Nar Shaddaa. Sin ver su cuerpo, no estaba seguro de que aquel hubiera sido el fin del general, pero lo que sí estaba claro es que ya no volvería a causar problemas. Así que recogió el sable del Jedi como prueba para Vader y regresó a su nave, dispuesto a encontrarse con su maestro. Vader se mostró bastante satisfecho con el éxito cosechado por su aprendiz en la cuestión del general Kota, pero lejos de permitirle un merecido descanso, enseguida le asignó una nueva misión. Su nuevo objetivo sería el maestro Kazdan Paratus, quien en su momento sirvió como ingeniero del templo Jedi de Coruscant, hecho que justamente lo ayudó a sobrevivir a la Orden 66. Respecto a la misión, Vader pensaba que Starkiller no conseguiría sobrevivir, debido a que consideraba a Kazdan Paratus mucho más poderoso que el joven. Pero de nuevo, de ser capaz de hacerlo, el dolor, la ira y el odio lo harían crecer cada vez más en el lado oscuro y lo acercarían un paso más a su destino. Durante el resto del trayecto hacia el corazón de Raxus Prime, el aprendiz de Vader se abrió paso a través de carroñeros, droides guardianes y enormes titanes de chatarra, los cuales obviamente cedieron ante la espada de luz de nuestro querido Starkiller. Y finalmente, este llegó a la cámara principal. Pero lo que vio ahí lo dejó impactado. Y es que en su locura, Kazdan Paratus había recreado el antiguo Consejo Jedi con maniquíes de sus miembros. El antiguo Jedi era casi una proyección viva de la decadencia de la Orden, una ironía hecha
hecha persona que recreaba de una forma muy grotesca esa obsesión por el pasado que tanto caracterizaba a la Orden. Pero Starkiller obvió todo esto. Él estaba aquí para asesinar a un Jedi, y eso es lo que iba a hacer. Así que ya durante el combate, el joven pudo percatarse de que las extremidades mecánicas que Paratus portaba le otorgaban una gran versatilidad que le permitía defenderse fácilmente de las estocadas de Starkiller y responder a ellas con muchísima velocidad. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro, y es que estas extremidades eran altamente vulnerables a las descargas eléctricas. Una debilidad que obviamente Starkiller iba a aprovechar. Otra cosa no, pero la verdad es que a lo largo del vídeo veréis que Galen es una persona que sabe muy bien aprovechar las deficiencias de sus adversarios. Ya habiendo avanzado algo el combate y estando contra las cuerdas, el Jedi activó varios titanes de chatarra, estos estando compuestos de varias partes de droides desguazados. La gran envergadura y la fuerza desproporcionada de los guardianes pusieron a prueba la velocidad y los poderes de Starkiller. Pero tras desarmarlos, Galen devolvió la atención a su presa, y queriendo darle su propia medicina, Starkiller usó las mismas piezas de chatarra con las que el mismo Jedi estaba intentando destruirle y lo sacudió de un lado a otro de la sala, estrellándolo de un muro a otro, hasta que finalmente Kazdan Paratus, totalmente irreconocible, dio su último aliento. Así que con el objetivo completado, Starkiller recogió la lanza de la lina y regresó al Sombra Furtiva. Desde allí se reportó a su maestro, quien, personificado la figura de Proxy y sin ningún tipo de intención de respetar los derechos laborales de su aprendiz, le dio un nuevo objetivo antes de enfrentarse a su verdadero propósito. Su nueva presa sería ni más ni menos que Shaak Ti, una de los últimos supervivientes del Consejo Jedi que al parecer estaba montando un ejército en Felucia. De camino hacia allí, Starkiller intentó meditar un poco, pero estaba perturbado. No podía dejar de pensar en las últimas palabras de Kota, sugiriendo un destino alejado de Vader, un destino el cual de cumplirse aterraba a Galen. Vader era lo único que había conocido en su vida, al menos en su vida adulta. Por otro lado, tampoco podía dejar de pensar en su relación con Juno. La capitana de su nave había resultado ser una piloto excepcional y una valiosa aliada en su misión, además de que se había percatado de que existía cierta química entre ambos. Es irónico porque Galen, sin saberlo, estaba abriendo un pequeño haz de luz en su oscuridad, en la oscuridad de su alma, algo que, a fin de cuentas, suponía una debilidad para alguien que estaba supuestamente sumergido en la oscuridad. Así que, habiendo reflexionado, se comprometió a vigilar un poco más su relación con ella, dado que no podía permitirse que eso afectase a la misión. Tras la sesión de meditación, Starkiller sintió la presencia de la maestra Togruta desde la órbita y ordenó a sus compañeros que le esperasen en la nave. En su camino a través del hostil bosque de hongos luminiscentes, se enfrentó a varios rancors y guerreros felucianos y siguió a Shaak Ti hasta el antiguo abismo, hogar de una fosa del Sarlacc. Allí, en ese ominoso lugar que recordaba casi a una especie de santuario hacia el propio planeta, la maestra se lanzó hacia Starkiller dando una clase magistral de su Makashi y su Ataru. Las habilidades de ambos contrincantes con el sable de luz estaban bastante igualadas, pero las habilidades telequinéticas del aprendiz eran superiores a las de la Jedi. Y aquí hemos de tener esto en cuenta porque, paraos a pensar, estamos hablando de que Galen, de que Starkiller, que al final es un chavalito, rondará los 18, 19 años, una cosa así, se está enfrentando y está de hecho superando a una maestra Jedi, o sea, de la Orden, está superando a una maestra Jedi encima del Consejo Jedi, que es de los peores enemigos que te podías echar a la cara en ese momento. Sé que Galen ha sido entrenado por Darth Vader durante muchos años y de que ha tenido enfrentamientos previos con Jedi y con otro tipo de enemigos, pero es que estamos hablando de una maestra Jedi del Consejo. O sea, que esté a su nivel quiere decir mucho sobre ya no solo las habilidades de Galen, sino también del entrenamiento que ha tenido y del potencial que tiene. Es demencial. O sea, lo de Galen es demencial. Y justamente, Shaak Ti, que para nada es tonta, empezó a ver que el combate se estaba declinando un poco a favor de Galen, así que se empezó a apoyar en el entorno. Contaba con la ayuda de sus guerreros de Felucia y aprovechó su control sobre la mente de la bestia Sarlacc para desestabilizar todavía más a Galen. Sin embargo, es indiferente. Todos estos elementos que acabo de mencionar son irrelevantes, totalmente irrelevantes, porque Shaak Ti, los guerreros de Felucia y los Rancors y el propio Sarlacc acabaron sucumbiendo ante la ira del aprendiz. Starkiller lanzó un ataque de rayos de la fuerza tan potente que la dejó herida de muerte e incluso acabó afectando al propio Sarlacc. Así que, ya habiéndose dado cuenta de que no había escapatoria, Shaak Ti se entregó a su muerte, a su verdadera muerte, y no a las de las escenas eliminadas del episodio 3, que son bastante cutres. Así que la Togruta se precipitó en las entrañas de la criatura, pero no sin antes darle una última lección a Starkiller. Más bien, no una lección, sino un recordatorio. Los Sith se traicionan entre sí siempre. Tras vencer a Shaak Ti, Vader ordenó a Galen su regreso al ejecutor para prepararse para cumplir su cometido. Sin embargo, de lo que Galen no se percató a su llegada es que ese momento iba a cambiar su vida para siempre. Al entrar, su maestro le informó de que los espías del emperador le habían seguido. Cuando una transmisión de Sidious llegó al puente del Destructor, Lord Vader atravesó a su aprendiz con su sable de luz. Tal y como había augurado Shaak Ti, su maestro, lo que era el epicentro de la vida de Galen Marek, le había traicionado bajo órdenes de Palpatine, y tras caer al suelo, fue lanzado al vacío del espacio, a una muerte segura. Pero, a ver, todos sabemos cómo funciona Star Wars, y obviamente este no iba a ser el final de este joven nacido como Galen Marek. Y es que, además, aquí hay doble sentido, no solo por cómo funciona Star Wars, sino es que el Señor Oscuro ordenó a sus propios droides que recogiesen el cuerpo de Starkiller y tratasen sus heridas. Pasó largas sesiones en el tanque de Bacta y algunos de sus órganos internos tuvieron que ser sustituidos. De hecho, necesitó alrededor de 6 meses para poder recuperarse al completo, y durante ese tiempo estuvo sumido en un sueño profundo, azotado por visiones de su pasado, un pasado que estaba empezando a recordar. Cuando despertó, Proxy estaba ahí, encarnando la figura de Vader. Según le reveló a su aprendiz, el emperador tenía que creer que había muerto, por lo que usó esa situación para engañarle. Así que, de nuevo, esta situación que no lo había matado fortalecería a Starkiller en el lado oscuro y bla bla bla. Al final, lo importante era que había sobrevivido y que de nuevo tenía otra oportunidad de vengarse y cumplir su cometido. Y además,
más, Vader tenía un plan. Su nueva misión sería crear una alianza entre los principales enemigos del emperador para así llamar su atención. Y por lo tanto, cuando este estuviera distraído, le atacarían. Con una nueva armadura y empuñando el sable de luz que le arrebató a Ramm Kota, Starkiller inició la fuga del destructor estelar llevándose por delante a todos los soldados de asalto. Una vez hecho, él y sus compañeros se dispusieron a iniciar su misión. Pero claro, aquí empezaron a surgir un montón de cuestiones. ¿Por dónde iban a empezar? ¿Cómo iban a forjar una rebelión si ni siquiera sabían dónde encontrar a los rebeldes? No obstante, todas esas dudas se disiparon de golpe. Y es que Galen recordó un nombre, alguien a quien había enfrentado en su pasado reciente, el general Ramm Kota. Starkiller no estaba seguro de si el Jedi había muerto en su encuentro en Nar Shaddaa. Recordemos que lo único que vio de él era que salió volando hacia la superficie del planeta. Y además recordó las últimas palabras de dicho Jedi en las que se sugería más o menos que el destino de ambos estaba un poco intrincado y relacionado entre sí. Así que nuestro querido Starkiller empezó buscando en el lugar de su último encuentro. Y tras 6 meses de búsqueda, su rastro le condujo hasta Bespin, donde lo encontró ciego y borracho en una cantina. El Jedi se mostró reticente a ayudarlo en un inicio, convencido de que sus días de lucha contra el Imperio habían muerto junto a sus ojos. Cosa que la verdad es que es totalmente respetable. El hombre tenía pinta de estar un poco hasta los cojones de la vida en general. No obstante, ambos se vieron obligados a trabajar juntos al ser entregados a los imperiales por los trabajadores de Ciudad Nube. En su vida hasta el Sombra Furtiva, Starkiller tuvo que despachar a varios soldados de asalto, pero el verdadero desafío lo tuvo que afrontar con la llegada de un guardia sombra, un guerrero entrenado en el lado oscuro que blandía una lanza láser. Aún así, el aprendiz de Vader pudo dar buena cuenta del súbdito del emperador, usando los cilindros de gas almacenados en su entorno para convertirlo en carbonita. Y así, él y el general pudieron huir de Bespin en el Sombra Furtivo. Starkiller consiguió lo que deseaba, y el general Kota le habló de un contacto en el Senado simpatizante de los Jedi, con quien al parecer llevaba trabajando en secreto desde la caída de la Orden. Y sí, ese misterioso contacto es Bail Organa. Creo que aquí estábamos todos un poco encaminados a la misma dirección. Sin embargo, antes de que Galen pudiese aliarse con él, tenía que ganarse su confianza recuperando algo que él quería, y para ello la tripulación del Sombra Furtiva puso rumbo a Kashyyyk. El Imperio había reforzado su ocupación del planeta con el objetivo de llevarse a todos los buques posibles para usarlos como esclavos, por lo que Starkiller tuvo que enfrentarse a cientos de soldados de asalto en su trayecto hacia la base imperial. Tras eso, llegó a su objetivo y encontró aquello que debía recuperar, o más bien, a quién debía liberar: la princesa Leia Organa, quien había sido capturada por el Imperio para evitar que su padre pudiera hablar en su contra. Pero Leia podía cuidarse sola, y en lugar de regresar a su nave junto a Galen y el general Kota, le pidió que destruyera el enlace celestial, una especie de grúa que estaba construyendo el Imperio con el objetivo de transportar a los esclavos al espacio. Así que, siguiendo las indicaciones de la princesa, Starkiller se dirigió a dichas instalaciones, destruyendo varios AT-STs y derrotando a algún que otro guardia sombra por el camino. Nada que fuese realmente importante para nuestro querido Galen. Él ya a estas alturas está totalmente sobrado. Y lo que no pudo parar el armamento imperial sí que lo acabó detuviendo una pequeña cabaña. Una cabaña que le resultaba familiar. Un lugar de oscuridad y tristeza. El lugar donde se había criado y que ya apenas recordaba. Al adentrarse en él, encontró un cristal Kyber azul en el suelo. Lo cogió y entonces Galen Marek lo recordó todo. El ruido de los blasters, los gritos de los Wookiees, cazas TIE cayendo sobre los bosques en llamas de Kashyyyk. Vio a Vader abriéndose paso hasta su cabaña y enfrentándose en un duelo a muerte con un Jedi de rostro familiar. El cuerpo del Jedi sostenido en el aire mientras el Señor Oscuro lo interrogaba, y su sable carmesí volando hasta las manos de un niño. Esta visión se encadenó con otra de sí mismo, luciendo decenas de sables pertenecientes a sus víctimas en su armadura y asesinando brutalmente a un Jedi. Luego se le acercó un hombre vestido con una capa, el mismo al que Vader había asesinado en su visión anterior. Era su padre, Kento Marek, cuyo antiguo sable de luz era alimentado por el cristal que el aprendiz oscuro sostenía en sus manos. Así que, tras pasar varios minutos en shock por compromiso hacia Leia, Kota y Juno, Galen reanudó la marcha hacia la instalación imperial. Pero la revelación que había descubierto en la cabaña sembraría la duda acerca del camino que tomaría en el futuro. Y finalmente consiguió llegar a la grúa y, junto a la ayuda de varios Wookiees, derribó los anclajes del enlace celestial y desbarató una vez más los planes del Imperio. Así que, ya habiendo resuelto la cuestión de Kashyyyk, regresó a su nave e interrogó a Kota acerca de la identidad de la joven y de su padre. Pero, para desgracia de todos, resulta que Organa había desaparecido, ya que tras la caída en desgracia de Kota, puso rumbo a Felucia para pedir ayuda a Shaak Ti para que pudiese rescatar a su hija. No obstante, Starkiller sabía que la Jedi estaba muerta, por lo que fuese. Él simplemente lo había escuchado de pasada, no es que la hubiese matado ni nada. Por lo tanto, con el objetivo de salvar al senador del peligro, pusieron rumbo de nuevo al mundo agrícola. Mientras tanto, nuestro querido Galen aprovechó para meditar durante el viaje y darse cuenta de la realidad. Y es que había sido engañado. Había sido engañado desde el principio. Quizá había formado incluso parte del bando equivocado, ¿o no? Todo ahora mismo era un mar de dudas. Pensó en todas las vidas que había arrebatado y en aquellas que habían perecido en nombre del Imperio. Juno sentía una sensación similar a la suya, y ambos se acercaron el uno al otro en el viaje. No tenían por qué llevar esta carga solos. Pero bueno, ya en Felucia, nuestro protagonista empezó su búsqueda del senador, y esta vez tuvo que enfrentarse a guerreros felucianos y a soldados de asalto por igual, ya que, como él mismo descubriría más tarde, el Imperio había construido una nueva base en las entrañas del Sarlacc del antiguo abismo. Otra ironía viviente de cómo el Imperio consume incluso los planetas más bellos. El tema es que finalmente Galen encontró a Organa en un cementerio de Rancors. Sin embargo, su extracción no iba a ser tan fácil como parecía, dado que ahí lo custodiaba Maris Brut, la Padawan de Shaak Ti, o mejor dicho, la antigua Padawan. La muerte de la autobruta provocó una disrupción del equilibrio en Felucia, el cual se tornó peligrosamente hacia la oscuridad. En consecuencia, la joven Zabrak se vio traída al lado oscuro y retenía al senador como moneda de cambio en caso de que Vader decidiera presentarse en el planeta. Además, Maris no estaba sola, sino que usó su poder para corromper la mente de un Rancor Toro que enseguida se lanzó sobre Starkiller. La envergadura y la resistente piel de la criatura la convertían en un desafío mucho más importante que los demás Rancors del planeta, y para derrotarlo tuvo que atacar su único punto débil. Así que, tan sutil como siempre, nuestro querido Starkiller se adentró en sus fauces
entonces manteniéndolas abiertas mediante el uso de la fuerza y desató una descarga eléctrica para aturdir a la bestia. Y seguidamente puso fin a su vida usando la fuerza para destruir su cráneo y aplastarlo hasta convertirlo prácticamente en cenizas. Sin tiempo para respirar, tuvo que defenderse de la ofensiva de Maris, quien se lanzó sobre él, desatando todo su odio canalizado en sus dos sables de color carmesí. Starkiller optó por un estilo más defensivo para protegerse de los ataques de su oponente, evitando así hacerle daño. Y es que el aprendiz irónicamente se veía reflejado en Maris. Al igual que él, ella había sido víctima de la corrupción del lado oscuro, conducida ahí por la pérdida de su maestra. Aún así, Starkiller debía de sacar de ahí al senador, y siendo él mucho más experimentado que su oponente, puso fin rápidamente al combate. Ya arrodillada en el suelo, la Zabrak pidió piedad, admitiendo su pequeño desliz por el camino equivocado, y Galen, confiando en su sinceridad y esperando que la experiencia la condujese de vuelta por el camino de la luz, le perdonó la vida. Entonces, con la misión ya cumplida, Starkiller, Kota y Organa discutieron los pasos a seguir. Pese a que el senador estaba dispuesto a luchar contra el Imperio, la falta de hombres e infraestructura jugaba en su contra, por lo que partió en busca de aliados. Por su parte, Galen recibió una llamada de su maestro, satisfecho por los progresos de su aprendiz. Vader le ordenó lanzar un ataque sobre los astilleros de Rasus Prime, lugar donde se construían los destructores estelares, el símbolo del miedo infligido por el Imperio. Pero la llamada no terminó aquí. Vader pudo sentir el conflicto en su aprendiz y le recordó con un tono bastante pasivo-agresivo dónde residía su verdadera lealtad. Al acabar la transmisión, Starkiller pudo sentir el enfado de Juno, quien, afectada por la traición de Vader, se sentía decepcionada con él. Y Galen era consciente de que estaba haciendo algo mal. Sabía que era un esclavo de Vader y se sentía perdido. Sí, es cierto, con los rebeldes podría vengarse del emperador, pero ¿y después? ¿Seguiría siendo un esclavo de Vader? Ese era un camino que Juno no podía seguir. ¿Pero Galen acaso podía perderla también a ella? ¿Podía perder a la persona de la cual se estaba empezando a enamorar? Galen ya se había dado cuenta de lo importante que Juno era para él, y quisiese o no, nuestro joven protagonista pronto tendría que decidir su destino. Pero dejando a amoríos de lado, en Raxus Prime las cosas habían cambiado desde la última vez que Galen estuvo allí. La locura de Khazdan Paratus había mantenido al Imperio lejos del planeta, pero tras su muerte, el nuevo orden instaló unos astilleros en el planeta, aprovechando toda la chatarra de su superficie. Para ello construyeron un cañón que lanzaba grandes cantidades de chatarra a la órbita, y ese sería el objetivo que debía destruir. Así que Galen avanzó hacia el lanzador, luchando ahora contra soldados imperiales. Y al conseguir el control de la instalación, lanzó un proyectil de chatarra a los astilleros provocando su destrucción. En respuesta, uno de los destructores estelares avanzó hasta la atmósfera con el objetivo de destruir al rebelde. Y sin margen para escapar, se vio obligado a confiar en el poder de la fuerza y realizar uno de los mayores hitos por los que a la postre sería recordado. Atentos a este momento porque es bastante épico. Y es que, como le recordó su mentor, Rank Kota, el tamaño no importa. Entonces se concentró en la figura del destructor imperial avanzando amenazantemente. Lo agarró con la fuerza, como si fuese una mano sujetando un juguete, y empleó todo su poder para traerlo a la superficie, obviamente aprovechando parte de la inercia del planeta. Entonces los propulsores de la nave cedieron y Starkiller consiguió tumbar a ese monstruo mecánico. Un solo hombre había conseguido derribar un destructor imperial con la fuerza, un hito que pocos sensibles a la fuerza han conseguido lograr. Y con este pequeño detalle, su misión en Raxus había sido todo un éxito. Seamos realistas, la destrucción de los astilleros de Raxus Prime iba a suponer un fuerte golpe al Imperio, y eso sirvió para que sus enemigos salieran a la luz. Bail Organa consiguió reunir a los senadores Mon Mothma y Carl Belibis en Corellia para firmar, junto a nuestro queridísimo Starkiller, el nacimiento de una nueva rebelión. Sin embargo, el encuentro fue interrumpido por la llegada de toda la flota imperial comandada por Darth Vader. Y es que ante nosotros ahora se avecina una especie de boda roja, salvando las distancias, de Star Wars, porque Starkiller había reunido a los grandes enemigos del Imperio en un solo punto y se los había puesto en bandeja a su maestro. De nuevo, había sido engañado. Su misión nunca había sido la de ayudar a Vader a destruir al emperador, sino la de eliminar a cualquier amenaza para el nuevo orden. Y sin tiempo a reaccionar, el Lord Sith lo despachó mediante un ataque telequinético. Pero antes de que pudieran acabar con él, surgió de la nada Proxy, que estaba actuando bajo la figura del mismísimo Obi-Wan Kenobi, lo cual atrajo la atención de Vader y permitió a Starkiller poder escapar. Vale, se ha liado bastante mal. Galen fue rescatado por Juno y ambos pudieron salir con vida del asedio. Sin duda alguna, este encuentro le dejaba claro en qué bando debía jugar. Ya no había nada más que hacer, o sea, esto estaba claro. Así que Starkiller, aprendiz de Darth Vader, había muerto. Y ahora renacía Galen Marek, un Jedi. El destino de la rebelión estaba en sus manos y se sumió en una profunda meditación que le permitió descubrir dónde había llevado Vader a sus prisioneros. Y ese lugar no era nada reconfortante, y es que Vader los había llevado ante el emperador. Pero ante el emperador, en la Estrella de la Muerte, un monstruo que estaba siendo diseñado por el Imperio con la capacidad de destruir planetas. Una idea que como concepto es aterradora, pero por mucho miedo que les diese, tenían que hacerlo. Por lo tanto, tanto Juno como Galen se dirigieron al lugar. Y a ver, seamos sinceros, nuestro protagonista sabía perfectamente que esto era una misión suicida, así que por lo tanto le dio órdenes muy precisas a Juno para que, llegado el momento, evacuase a los rebeldes y partiese de inmediato. Y con la triste certeza de que no se volverían a ver, se besaron y el Jedi se adentró en el interior de la superarma. Una vez en el interior de la Estrella de la Muerte, se percató de la inmensidad de la estación. Encontrar a los prisioneros dentro de toda esa estructura podía ser como buscar una aguja en un pajar, por no hablar de que cualquier pasillo que tomara estaba repleto de tropas imperiales esperando a matarlo. Por ese motivo, decidió buscar unos nuevos aliados en los esclavos Wookiees, usados como mano de obra para la construcción de la superarma. Así que, aprovechando el factor sorpresa, liberó a un grupo y media estación se convirtió en un campo de batalla entre esclavos y soldados. Mientras los blasters zumbaban por doquier, un grupo de 4 Wookiees le guió brevemente por la estación en dirección a la Sala del Trono, en un camino plagado de soldados y caminantes. Sin embargo, la parte final la tuvo que hacer solo. Y cuando alcanzó su destino, Kota y los líderes rebeldes estaban arrodillados ante el emperador, que enseguida mandó a su aprendiz a dar buena cuenta del intruso. Y a diferencia de los incontables duelos que tuvieron a lo largo de sus 16 años de entrenamiento, esta vez Vader no tuvo piedad con su antiguo aprendiz. Sin tiempo para intercambiar una sola palabra, el Lord Sith lanzó potentes estocadas en su Jameson contra su rival, a lo que sucedió un potente ataque telequinético. Sin embargo, Starkiller ya no era un aprendiz. Conocía todos los trucos bajo la manga de su antiguo maestro,
maestro, y a lo largo de su viaje se había vuelto mucho más poderoso de lo que él sería jamás. A medida que avanzaba el encuentro, empezó a debilitar las defensas de Vader con sus rayos de la fuerza, y su sable de luz empezó a hacer mella en su traje mecánico. Pero también se percató de una cosa: no debía matar a Vader por odio. Sí, había asesinado a su padre, le llevó a límites durante años, pero no, ese no era el camino Jedi. Debía matarlo para liberarlo, porque de la misma forma que Galen había sido su esclavo, Vader era esclavo del emperador. Nuestro protagonista estaba haciendo el mayor ejercicio de empatía que le habíamos visto desde prácticamente nunca. Pero el Sith tampoco se iba a rendir. Galen consiguió contraatacar su ofensiva y logró desarmarlo. Cargó usando todo su poder, lanzándole cualquier cosa que se encontraba en la sala hasta que se produjo una gran explosión. Al levantarse, vio al Lord Sith tumbado en el suelo, derrotado, su verdadero rostro lleno de cicatrices al descubierto tras romper su máscara, y con una risa malévola que se introdujo en lo más dentro del ser de Galen. Darth Sidious entró en escena. Sí, mátalo. Está débil, vencido. Mátalo y podrás ocupar el lugar que mereces a mi lado. La duda invadió a Galen, y entonces llegó la reacción de Kota, que no iba a dejar que tomase el camino oscuro. Atrajo el sable de luz del emperador con la fuerza, eliminó a los guardias que lo retenían y se lanzó contra Sidious. Pero una descarga de rayos de la fuerza se interpuso en su camino, y Galen no iba a permitir que atacasen a su nuevo mentor, y por lo tanto contraatacó con un ataque telequinético que aturdió al Sith. Lo aturdió tanto que es que el hombre más poderoso de la galaxia, Darth Sidious, estaba a su merced. Pero Galen era un Jedi y no iba a asesinar a un rival indefenso. Ese, sin embargo, fue su mayor error. El emperador volvió a lanzar su ataque y esta vez Galen se interpuso en su camino para permitir a los rebeldes alcanzar la sombra furtiva y poder escapar. Marek contenía los rayos y avanzaba hacia su rival, ambos sumidos en un torrente de energía y dolor. Sin embargo, Vader se uniría a la fiesta con un contingente de soldados de asalto con el objetivo de capturar a los rebeldes. Y el Jedi lo vio venir, sabía lo que iba a ocurrir, así que en un último acto heroico bajó su defensa y canalizó todo el poder, así provocando una explosión que le dio a Yono el tiempo suficiente para poder escapar. Y entonces, Galen Marek murió. Su cuerpo yacía inerte en el suelo de la sala del trono. Con su sacrificio permitió el nacimiento de algo mucho más grande. La esperanza regresaba a la galaxia. Y ahora los rebeldes, con tal de honrar su memoria, viajaron a Kashyyyk, al lugar que le vio nacer. Y el lugar que había visto nacer a Galen Marek también vio nacer a una nueva rebelión que escogería por bandera el escudo de su familia, el escudo del clan Marek. Su legado viviría eternamente. Lo que nadie podía esperar es que este no era el final de Starkiller. En un absurdo intento por poner fin al legado de su antiguo aprendiz, Vader utilizó el ADN del cadáver de Galen Marek para clonarlo y entrenar de nuevo a un aprendiz, pero en esta ocasión modificado para ser más obediente, en pos de aplastar a la creciente rebelión irónicamente creada por su donante. Y a ver, todos sabemos cómo funciona Star Wars, y la idea de clonar un ser sensible a la fuerza suele ser bastante, digamos, complicada de realizar, y en este caso no iba a ser una excepción. Los clones sufrían crisis de identidades y todo tipo de problemas psicológicos debido a que la fuerza como tal estaba impidiendo que estos clones pudiesen prosperar. Y ya habiendo pasado varios años desde la muerte de Galen Marek, el Señor Oscuro estuvo tutelando alrededor de 20-30 réplicas en las que todos los casos eran una absoluta decepción, hasta que llegó el turno del sujeto 1138. Para no estar llamándolo todo el rato de esta forma, que es la que se le dio la web oficial del juego, nos referiremos a él como Starkiller. Y tras estar asegurándose de que el clon realmente iba a funcionar, Lord Vader encomendó a este clon ejecutar a Rahm Kota, quien había sido capturado por el Imperio y apresado en Cato Nemoidia. Sin embargo, antes de eso debía de enfrentar una última prueba, y es que para serle útil al Lord Sith debía ser capaz de destruir todo lo que había marcado la personalidad de su donante, y para ello le ordenó ejecutar a Juno Eclipse, su amada. Bueno, en realidad no era Juno, sino que era una proyección suya formada por un droide de clase Proxy, pero Starkiller no fue capaz de hacerlo, y al igual que los otros clones, empezó a tener visiones de su vida pasada. De hecho, de repente una nueva visión lo trasladó de nuevo al puente del ejecutor, recordando cómo su maestro atravesaba su espalda con su sable de luz. ¿Una traición? ¿Vader lo había traicionado antes? El clon empezó a sentir ira, una ira que empezaba a hervir, así que, lleno de rabia, lanzó a Vader una descarga de rayos de la fuerza y saltó a los interiores de Ciudad Timira. Era un clon, sí, era un clon, no era el Galen Marek de verdad, pero él no iba a cometer el mismo error que su predecesor. Las alarmas sonaron, y en pocos segundos ya tuvo a todos los soldados de asalto de camino en su persecución, pero ni las tropas, ni los caminantes, ni los cazas iban a suponer un obstáculo demasiado grande para un Starkiller que a medida que avanzaba, empezaba a recordar los poderes que le hicieron imparable en su vida pasada. Logró abrirse paso hasta las plataformas de aterrizaje, donde una nave yacía esperándole, ni más ni menos que el caza talla avanzado de Darth Vader. Toda una ironía, sí, pero bueno. Tomó asiento en su cabina y ante la impotente mirada del Lord Sith puso rumbo a Cato Nemoidia, pero no para asesinar a Kota, sino para rescatarlo, porque él era la clave para poder reunirse con Juno. Al llegar a su destino fue recibido por el barón Tarko, gobernante del planeta, quien esperaba encontrarse con Vader al haber reconocido su caza. Al recibir a un forastero con dos sables de luz y sin aparente conocimiento de los protocolos imperiales, ordenó a su contingente de soldados que abrieran fuego contra Starkiller, por lo que el fugitivo más buscado del Imperio se vio envuelto en una de las incontables persecuciones de su vida pasada que solía acabar mal para sus decenas de enemigos, y en este caso tampoco fue una excepción. No le fue muy complicado llegar hasta un tren repulsor que lo conduciría hasta la plataforma que albergaba el Coliseo. Allí, en la arena, encontró a su mentor, Rahm Kota, quien llevaba entreteniendo al público por más de una semana, sorteando a todo tipo de bestias que hubieran supuesto la muerte segura de cualquier gladiador que no fuera un Jedi. El problema es que esas bestias eran el aperitivo. El plato fuerte era el Gorog, una bestia temible. De hecho, para que os hagáis una idea del colosal tamaño de esta criatura, digamos que era capaz de aplastar un Rancor con sus garras, como si fuera un mero mosquito, ¿vale? Ya estáis un poco pillando la escala. Pues bien, mientras Kota trataba de capturar al varón, Starkiller se enfrentó al coloso, porque
Porque sí, es verdad, este es un simple clon, pero por muy clon que sea, sigue teniendo la mentalidad de Chad. Así que lo primero que intentó fue tratar de atrapar a sus inmensas garras en las esposas de su sujeción en pos de poder atacar libremente a la cabeza. Pero una criatura de ese tamaño era prácticamente imposible de inmovilizar, y ahora con el monstruo desatado intentó jugar con las embestidas de sus garras para derribar los soportes de la ciudad colgante y hundir a la criatura con ella. Pero bueno, todos sabemos que Galen es un Chad, así que consiguió rescatar a Kota, entraron en el sombra furtiva y todo fue viento en popa. De hecho, todo parecía ir tan bien que lo primero que pensó Starkiller al estar en el sombra furtiva fue en ir corriendo a la cabina y encontrarse con su querida Juno Eclipse. Pero no estaba allí. La guerra no estaba yendo nada bien para la Alianza Rebelde y su flota se dispersó en el borde exterior tras el acecho del Imperio, lo que provocó que Kota y Juno perdiesen el contacto. Ahora, con el regreso de Starkiller, Kota confiaba en retomar la lucha contra el Imperio y devolverle la esperanza a sus tropas. Sin embargo, no era algo que entusiasmase demasiado al clon, cuyo único objetivo era encontrar a Juno. Kota le insistió en que se uniese a la rebelión y que luchase contra el Imperio, pero pese a la existencia del Jedi, Starkiller decidió seguir su camino. Durante la discusión, Kota mencionó algunos lugares que llamaron la atención del aprendiz. No sabía si lo había hecho a propósito o si su mención era cosa de la fuerza, pero el caso es que tras dejar al general en Númenor, viajó a esos mundos con la esperanza de encontrar allí las respuestas que buscaba. Su primera parada, Mon Cala, resultó ser un callejón sin salida. En Kashyyyk experimentó visiones donde vio a Kento Marek, el padre del Starkiller original. A pesar de eso, las palabras que le decía no llegaron a ninguna parte. Cada vez estaba confuso y más lejos de su objetivo, así que, totalmente hastiado, se dirigió al último planeta mencionado, Dagobah. Una vez en el planeta pantanoso, la fuerza lo guió hasta una cueva custodiada por un alienígena anciano de color verde y de especie desconocida. Para Galen no era nadie, pero para nosotros es el maestro Yoda. El sabio maestro Jedi no reveló su identidad y tomó una actitud mística y enigmática ante las preguntas del forastero, atraído por la llamada de la fuerza. Tras dejarle seguir su camino hacia la cueva, le dio un consejo: lo que buscas, dentro de ti encontrarás. En la cueva, el lado oscuro era poderoso. A medida que se adentraba en sus profundidades, empezó a verse acechado por recuerdos de su vida pasada. Reconoció voces: Vader, Kota, Shakti, y de repente se vio rodeado por decenas de brazos intentando atraparlo. ¡Sus brazos! Dado que los individuos que lo rodeaban eran todos idénticos a él, por un momento le invadió el pánico, pero logró controlar sus emociones, y una vez se calmó, los brazos bajaron y le dejaron proseguir su camino hacia el interior de la cueva. Siguió caminando hacia un claro donde vio una figura de espaldas que reconoció bien. Era Juno, su querida Juno Eclipse. Las paredes de la cueva dejaron paso al traspariacero del puente de una nave estelar, y vio a la capitana Eclipse inmersa en su trabajo en mitad de un ataque. Entonces, la visión se desvaneció y puso rumbo de vuelta a la salida. Apremiado por su reciente visión del futuro, Starkiller puso rumbo a Malaster, en pos de descubrir la ubicación de la flota rebelde, lugar donde recibió una no demasiado cálida bienvenida. Un poco hipócrita a los rebeldes, pero bueno, la cosa es que, aún así, consiguió lo que buscaba. Volvió a reunirse con Kota y lo convenció para llevarle ante Juno y proteger a su flota antes de que tuviese lugar el futuro ataque. Sin embargo, antes de partir, Kota le presentó al médico de su escuadrón, un ceriano con experiencia en técnicas de clonación. El general, y con bastante razón, estaba convencido de que era imposible clonar a un Jedi y quería que la opinión experta del científico convenciese a Starkiller de ello, de que él, en realidad, era el original, y así tomase partido de las futuras batallas que le esperaban de la rebelión. Pero incluso con los alegatos del médico, el clon no consiguió convencerse. Pero sí que llegó a replantearse cosas. Después del giro radical en sus vidas, ¿Juno lo seguiría amando? De hecho, ¿realmente ella le amaría? Al final es un clon, no es el Starkiller original. Es otra persona y a la vez no. Es algo muy extraño. Bueno, es más, ¿acabaría él desarrollando algún tipo de demencia como sus hermanos? Desgraciadamente, todas esas preguntas ahora mismo no tenían respuesta. Pero antes que nada, tenía que salvar a la mujer que amaba. Durante el trayecto de ida hacia su misión, Starkiller y su mentor alcanzaron un punto de reconciliación. El general le entregó 2 cristales Kyber de color azul para sustituir a los carmesíes de sus sables de luz, mientras que él le entregó a cambio un cilindro de códigos con los planos de las instalaciones de camino para su futuro ataque. Ya se encontraron de camino al puente de salvación cuando los imperiales, liderados por Boba Fett, que había sido contratado por Vader, lanzaron su ataque. Ambos corrieron en dirección al puente para socorrer a Juno. Sin embargo, allí solo se encontraron a Proxy, quien sorprendentemente había sobrevivido a su enfrentamiento con Vader en Corellia tras ser rescatado por Juno y Organa. El droide les avisó de que los imperiales habían capturado a Juno y se la llevaban en dirección a Nangar, por lo que Kota y Starkiller se separaron para interceptarlos. Starkiller logró llegar hasta la altura del cazarrecompensas y la prisionera, pero su avance fue entorpecido por decenas de droides y un comando de soldados de terror imperiales, un cuerpo de élite formado por cyborgs destinados por Vader a esta misión. Pero todos sabemos que Starkiller es un Chad, así que no perdió excesivo tiempo con ellos, pero fue suficiente para que al llegar a Nangar solo pudiese observar impotente cómo el esclavo 1 partía con su amada. Esa impotencia, ese odio, por un momento hizo sentirle muy unido al lado oscuro, y en respuesta, la fuerza le mostró una nueva misión. Esta vez se encontraba en camino y tenía a Vader a su merced. Cuando se disponía a ejutarlo, un sable de luz carmesí le atravesaba el pecho. Desde el suelo, observó a su atacante, él mismo, un nuevo clon creado por su antiguo maestro para sustituirlo. Miró a su alrededor y estaban los cuerpos de Kota, Juno, Proxy, y a continuación escuchó como el Lord Sith ordenaba a su asesino acabar con el resto de la rebelión. Cuando volvió en sí, ardían deseos de salir tras Boba Fett y lanzar su ataque sobre camino, pero también estaba cansado del odio y el dolor. Lucharía por Juno, pero no se rendiría ante el lado oscuro. Al igual que su predecesor, sería un Jedi. Además, se dio cuenta de que tenía problemas más importantes que resolver en este momento, y es que el cazarrecompensas dejó de regalo en la nave un caminante de terror que estaba causando estragos en el reactor. Para poder destruirlo tuvo que crear un pulso electromagnético para bajar sus escudos y rematarlo. Y ya una vez resuelto, Kota mandó un mensaje a la flota rebelde, y todos sus efectivos se organizaron para lanzar un ataque a gran escala sobre camino. Pero aquí siempre hay peros, es que esta historia es un drama. Pero escuchadme, hay un problema, y es que, para desgracia de la rebelión, la flota del Imperio les estaba esperando, y el Salvación fue abordado por las tropas imperiales. Y como no podía ser de otra forma, Starkiller tuvo que limpiar el hangar de soldados, guardias sables y caminantes para que sus ala ahí pudieran unirse a la batalla y evitar que los imperiales deshabilitasen la nave. Además, cada vez había más problemas, porque durante la batalla, el cañón principal del crucero quedó desactivado por un ataque, por lo que también tuvo que encargarse de ese problema. Y es que no solo logró volverlo a ponerlo en
marcha, sino que lo disparó a mano y derribó un destructor estelar. Es que literalmente es un chat. O sea, yo no quiero decirlo, pero Galen, tanto siendo el original como siendo un clon, es literalmente un señor que haga lo que haga, lo hace todo bien. Es increíble lo de este hombre. Pero a ver, también hay límites. La nave quedó bastante dañada por el fuego enemigo y su destrucción era cuestión de tiempo. Además, el escudo planetario impedía el asalto a las instalaciones, por lo que la retirada parecía la única opción posible en ese momento. Starkiller, sin embargo, tuvo otra idea. Ordenó evacuar a la tripulación a sombra furtiva y tomó los mandos del crucero. Y atentos porque se viene un momento casi igual de épico que cuando derribó él solo un destructor estelar. Veréis, es que destruyendo o esquivando los restos del enfrentamiento en la órbita, condujo el maldito crucero hacia la superficie de camino en pos de destruir el generador de escudo de Ciudad Timira. Sí, es lo que estáis escuchando. Quería literalmente estampar el crucero con él dentro para destruir unos generadores de escudo. O sea, es una cosa loquísima, de verdad, no puedo con este hombre. Y sí, como todos estáis intuyendo, nuestro querido Galen salió totalmente indemne de este accidente de proporciones bíblicas y de hecho se adentró hasta una sala de clonación, donde le atacaron decenas de enemigos que no suponieron un problema, pero lo importante de este lugar es que descubrió una terrible verdad, y es que todos los tanques de clonación albergaban la maduración de clones sensibles a la fuerza de Galen. Eran sus clones. El Imperio estaba clonando a un ejército de Starkillers. Era una idea que lo atormentó todavía más. La vuelta a camino solo estaba suponiendo casi un descenso hacia la locura del clon, pero el amor de Juno era más fuerte, así que finalmente llegó a su objetivo. En el cuartel de Vader volvió a ser invadido por visiones de su pasado, tanto suyas como del clon original. Aún así, no había muestras del Lord Sith, aunque sí que podía sentirlo. De hecho, sus caminos se cruzaron en la cámara de clonación principal, repleta de clones en proceso de crecimiento. No hubo tiempo para la conversación. Su rival tenía lo que él quería y estaba decidido a recuperarlo. Ambos se enfrentaron en un igualado combate con sables de luz que poco a poco empezó a decantarse del lado del héroe. Vader enseguida se dio cuenta de que el clon era tan poderoso como el Starkiller original, por lo que echó mano de sus refuerzos a la vez que emprendía maniobras evasivas. Las decenas de cápsulas de diferentes plataformas se rompieron y los clones se lanzaron a atacar a su hermano, mientras el Lord Oscuro se retiraba de plataforma en plataforma. Los sujetos eran poderosos, sí, albergaban el mismo potencial que nuestro protagonista, pero carecían del entrenamiento de Starkiller, y este no tardó en dar caza a su rival, hasta que por fin llegó a él. Sus sables volvieron a cruzarse, y entonces tuvo otra visión, pero esta vez del futuro. Era Juno. Quedó aturdido debido al inminente peligro de su amada, y eso le dio a Vader una nueva oportunidad para escapar. Cuando lo volvió a alcanzar, esta vez tenía un seguro. Juno estaba bajo su agarre. Tal y como ordenó Vader, se arrodilló y aceptó a someterse a su voluntad para salvar la vida de su amada. Sin embargo, la osada Capitana Eclipse no iba a permitirlo, así que agarró el sable de Starkiller y atacó a Vader, quien reaccionó rápidamente y la arrojó a una de las plataformas del exterior. En consecuencia, la ira invadió a Starkiller y se arrojó con todas sus fuerzas contra él. El duelo se prolongó bajo la lluvia. El Lord Oscuro, en retirada ante las grandes estocadas de los dos sables azules de un rival mucho más poderoso que él, Starkiller logró cortarle uno de sus brazos y se dispuso a efectuar el golpe final. Canalizó la electricidad de los postes de comunicaciones de la plataforma sobre su cuerpo y lanzó a su rival una terrible descarga. Con el Lord Oscuro rendido ante sus pies, se dispuso a ejecutarlo, pero fue detenido en última instancia por Kota, pues lo necesitaba vivo para obtener valiosa información de los planes del Imperio. Además, una ejecución pública serviría para mandar un mensaje a la galaxia. Sin embargo, ese era el plan de Vader: alejar al joven de una Juno malherida en peligro de muerte. Al igual que en Galen Marek, Juno era el punto luminoso al que el clon se aferraba, aquel punto que lo alejaba de la oscuridad. Así pues, si lo alejaba de Juno, dejando que la ira lo invadiese y ella moría, Starkiller volvería a caer profundamente al lado oscuro y serviría de nuevo a su lado, cumpliendo su destino de destruir al emperador. El clon se dio cuenta de eso y decidió usarlo a su favor. Por extraño que parezca, el señor oscuro y los rebeldes tenían un enemigo en común. ¿Por qué no aliarse? Y de hecho, Starkiller se lo propuso, lo cual obviamente enfureció al Lord Sith, volviéndolo todavía más imprudente. Al retomar el combate, Starkiller cayó desarmado y fingió estar indefenso, provocando que Vader bajase su guardia. Y justo cuando su antiguo maestro le daba una última oportunidad de unirse a él, reunió todo su poder y le lanzó una terrible descarga con sus rayos de la fuerza, frente a la que su oponente no pudo hacer más que hincar la rodilla. Y ahora, con el Lord Oscuro resignado, Starkiller se retiró y corrió de vuelta al lugar donde yacía el cuerpo aparentemente sin vida de Juno. La cogió en sus brazos y ella despertó. Seguía con vida. Por fin una alegría en la vida de Galen, maldita sea. Así que ambos se abrazaron con todas sus fuerzas. Al fin era libre. Se había liberado del yugo de Vader, a quien enfrentó por última vez encadenado como prisionero en el sombra furtiva. Galen por fin tenía todo lo que necesitaba. Vader estaba fuera de combate, Juno a su lado, la rebelión estaba en alfa, todo estaba bien. Así que él y Juno pusieron rumbo a la base rebelde de Dantooine con su prisionero a bordo, con esperanza y toda una nueva vida por delante. Sin embargo, había algo de lo que no se habían percatado. Boba Fett los estaba siguiendo. Y bueno, aquí termina la historia de Starkiller, que como muchos otros arcos de esta cronología se quedó inconcluso. Sí que sabemos cositas del supuesto de Force Unleashed 3, gracias a que Sam Witwer y Hayden Blackman, que son pues, Sam Witwer respectivamente el actor de Galen Marek y Hayden Blackman, uno de los guionistas del juego, en un directo del directo, o sea, en un directo del canal de Twitch del actor, comentaron cositas sobre la trama del videojuego. Aparentemente, la historia iba de que Boba Fett pues acababa cazando a la sombra furtiva y obligaba a Starkiller y a Vader a unirse para sobrevivir y escapar, ¿vale? Al parecer aquí el colega Boba Fett había sido contratado por el emperador para castigarlos, para atraparlos, pero este juego supuestamente era como una especie de cierre al personaje de Starkiller. No sabemos nada sobre su fin. Yo honestamente considero que hubiese sido una especie de fin a lo Kirk Canos, no sé si me explico, o sea, como que se le da vida, o sea, se le da una muerte al personaje de forma ambigua, en el sentido de que puedes tomarlo como que ha muerto, puedes tomarlo como que sigue con vida, pero bueno, en ese sentido yo creo que no hubiesen matado a Galen. Creo que tiene una vida suficientemente jodida como para que lo hubiesen matado. Obviamente Vader y Boba no iban a morir, porque no sabemos que al final tienen que morir en sus respectivas películas. Ambos mueren de hecho la misma en el episodio 6. Pero bueno, eso, espero que os haya gustado mucho el vídeo y ciertamente esto es la historia de Galen. También quería agradecer
los comentarios y el apoyo que están recibiendo últimamente los vídeos y el propio canal, porque la verdad es que ha sido bastante heavy el subidón de suscriptores, de visitas, de apoyo en general. Y la verdad, o sea, me estoy siguiendo mucho en Twitter, debería de estar más activo en Instagram y en Facebook, que los utilizo poquito. Pero en Twitter podéis seguirme. También tengo un podcast con Cefan y con Micaelo y con Joey de Wookie News. De hecho, el podcast es de Wookie News, que es la página web de Star Wars donde colaboro. Y pues nada más, seguramente estaréis viendo este vídeo un poquito antes del directo de los Game Awards. Os recuerdo que voy a cubrir los Game Awards tanto en YouTube, en este canal, como en Twitch de Wookie News, que repito, es el proyecto donde estoy colaborando de Star Wars. Bueno, de hecho, dirijo el proyecto junto a Joey. Y pues nada más, es eso. Espero vuestra opinión en los comentarios. Un saludito y hasta la próxima.